de tareas es uno de los elementos más icónicos de la informática moderna. Aunque hoy nos parece indispensable, no siempre estuvo ahí. Su nacimiento en 1995 cambió para siempre la forma en que interactuamos con las computadoras. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Hola amigos de YouTube. Soy Track41 y en este vídeo vamos a ver sobre la evolución del explorador de archivos en Windows. Antes de comenzar, aunque mantendremos la pregunta del vídeo en nuestros vídeos, también habrán trivias del vídeo. ¿Qué versión de Windows introdujo la cinta de opciones en el explorador de archivos? A Windows Vista, B Windows 11, calle Windows 8 o de Windows 7. Ve a la sección de la trivia del vídeo que viene en YouTube y también escribe tu respuesta en los comentarios, y en el resumen te diré si acertaste. También en la zona de la trivia del vídeo podrás saber la respuesta. Sin nada más que decir, comencemos. La evolución del explorador de archivos, originalmente conocido como Windows Explorer, es prácticamente la historia de cómo hemos interactuado con nuestras computadoras en las últimas 3 décadas. Ha pasado de ser una simple lista de archivos a una herramienta conectada a la nube. Aquí tienes los hitos más importantes de este viaje. 1. El inicio, administrador de archivos Windows 3.x. Antes del explorador tal como lo conocemos, existía el File Manager. Era una ventana rudimentaria con una lista de directorios a la izquierda y archivos a la derecha. No había barra de tareas ni escritorio real, todo se gestionaba desde esta interfaz gris y rígida. 2. La revolución de Windows 95. Aquí nació el nombre Windows Explorer. Introdujo conceptos que hoy damos por sentados. La barra de tareas y el botón de inicio. Iconos gráficos, los archivos ya no eran solo texto, tenían una identidad visual. Contexto, el clic derecho empezó a cobrar importancia para ver propiedades y acciones rápidas. 3. La era de la web, Windows 98 y XP. Con la llegada de Internet Explorer, Microsoft intentó fusionar la navegación web con la navegación de archivos. Windows 98 introdujo los botones de atrás y adelante. Windows XP, el diseño se volvió más colorido, el famoso estilo Luna. Se añadió el panel de tareas lateral que sugería acciones como copiar este archivo, o imprimir fotos, haciendo la interfaz mucho más amigable para el usuario común. 4. El salto visual, Vista y Windows 7. Windows Vista cambió las reglas estéticas con Aero. Barras de direcciones breadcrumbs en lugar de una ruta de texto, C2 users name cerrar paréntesis, podías hacer clic en cada carpeta de la ruta para retroceder. Caja de búsqueda instantánea, por fin podías buscar archivos escribiendo en una esquina sin esperar minutos a que el sistema escaneara el disco. 5. La cinta de opciones, Windows 8 y 8.1. Windows 8 heredó la interfaz Ribbon de Microsoft Office. Aunque fue polémico por su enfoque en pantallas táctiles, puso las herramientas más usadas, copiar, pegar, compartir, a un solo clic de distancia, eliminando la necesidad de navegar por menús desplegables antiguos. 6. Modernización y nube, Windows 10 y 11. El explorador actual se centra en la omnipresencia. Integración con OneDrive, tus archivos en la nube aparecen junto a los locales como si fueran lo mismo. Pestañas, Windows 11. Tras años de peticiones, finalmente podemos tener múltiples carpetas abiertas en una sola ventana, similar a un navegador web. Diseño minimalista, se eliminó la saturación de la cinta de opciones, por un menú más limpio y oscuro, Dark Mode. Resumen de cambios clave. Versión innovación principal Windows 95. Nacimiento de la interfaz de usuario moderna, Windows XP. Panel de tareas comunes y miniaturas de fotos. Windows 7. Búsqueda integrada y bibliotecas. Windows 8. Interfaz Ribbon, cinta de opciones. Windows 11. Navegación por pestañas y diseño fluido.
¿Te gustaría que profundizáramos en alguna función específica, como la gestión de archivos en la nube o los atajos de teclado para ser más productivo? En resumen, hemos visto cómo evolucionó el explorador de archivos en la historia de Windows, sus cambios, sus mejoras y funcionalidades. Antes de concluir el vídeo, la respuesta correcta es la C, Windows 8. Fue la primera versión en tener la cinta de opciones o ribbon en el explorador de archivos. Aunque Windows 7 sí tenía eso, solo en Paint y WordPad. Como termino el vídeo, está siendo la conclusión. Gracias por ver el vídeo. Si quieres, no olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana de notificaciones y suscribirte a mi canal. Espero que viste este vídeo, que te ayudó mucho. Este vídeo fue creado por Track41 y Team Track41 en el editor de vídeo Microsoft Clip2am. Espero que vean el siguiente vídeo y finalizo este vídeo. Adiós. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Hola, amigos de YouTube. Soy Track41 y en este vídeo vamos a ver un nuevo Mac de Windows llamado Windows 10 X Vista. Antes de